Hola, bienvenido a este nuevo capítulo, esta nueva entrega del Diván del Docente. Soy Alfredo Rito, psicoterapeuta de docentes. Recuerda que mi intención es darte elementos, herramientas, pretextos, posibilidades para que tú puedas trabajar en algo que es muy valioso. Es más, yo me atrevo a decir que es lo más valioso que tienes, que es tu mente. Sanar tu mente te va a permitir proyectarte en planos distintos y por supuesto que como docente, como acompañante, como formador, como modelo, tienes que trabajar en tu mente. Y hoy quiero darte precisamente, te quiero ayudar a ganar en claridad. Yo estoy seguro que muchas veces cuando intentas trabajar en tu salud mental dices, bueno, ¿y por dónde le entro? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hoy te voy a revelar o te voy a dar tres factores. Hemos agrupado tres factores principales que están influyendo y que están deteriorando la salud mental de los docentes. Y muchas veces aquí el asunto es que no nos damos cuenta, que no los alcanzamos a percibir y por lo tanto cuesta trabajo ya cuando queremos meterle mano y terminamos confundidos. Entonces, este video yo estoy seguro que va a ser clarificador para que tú puedas ganar en precisión y sepas cómo es que tienes que trabajar en tu salud mental. Y antes de entrar de lleno al contenido, pues si no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un contenido que, bueno, son contenidos muy valiosos y que los hacemos con mucho cariño. Entonces, vamos a ello. Primero quiero hacer una aclaración importante. A ver, al hablar de tres factores, no quiere decir que son tres cosas únicamente las que están repercutiendo en la salud mental del docente. Están agrupadas y tú vas a ver que esto puede tener una amplitud mayor, pero es importante decir que hablar de la salud mental es una categoría bastante compleja porque confluyen una buena cantidad de variables. Cada docente es diferente, cada docente tiene una estructura distinta, cada docente tiene una historia de vida diferente, cada escenario laboral tiene sus condiciones y sus particularidades muy propias y que eso hace que esto sea complejo. Pero al mismo tiempo, pues esta complejidad requiere ser trabajada para que podamos irle ganando en claridad y, repito, tengamos posibilidades y formas de cómo trabajar nuestra salud mental. Entonces, bueno, vamos a platicar de esto, vamos a compartirte estos tres factores principales que están repercutiendo, que están interfiriendo y que están dañando tu salud mental como docente. Bueno, el primero de ellos que es muy importante, el primer factor es tu historia de vida. Sí, tu historia de vida. Primer factor, tu historia de vida que está compuesta, fíjate nada más, somos seres construidos, tenemos una historia desde que nacemos, es más, hay quien dice, hay teóricos que aseguran que desde que estamos en la gestación ya estamos teniendo un proceso de desarrollo y que desde ahí ya se van generando cosas y se van quedando también cosas. Entonces, fíjate cuánto tiempo, la edad que tengas desde que nacimos o desde antes hasta el día de hoy, imagínate cuántas cosas has vivido, imagínate cuántos acontecimientos, cuántas situaciones, experiencias, cuántos traumas, cuántas experiencias displacenteras, cuánto sufrimiento, cuántas alegrías. Somos un conjunto de situaciones y de cosas que hemos vivido que nos van confluyendo y que nos van influyendo. Y penosamente muchas veces todo eso nos va también determinando. Entonces, es importante que tú asumas que tú eres tu historia de vida, lo que eres, lo que piensas, el cómo te asumes, el cómo te posicionas ante la vida, ante la docencia, tiene que ver con tu historia de vida. Y luego entonces es una parte que tienes que revisar. Y bueno, quiero decirte que no hay historias malas. Es una buena noticia, no hay historias malas. Lo que existen son historias mal contadas, historias que no han sido trabajadas, historias que hemos asumido a partir de lo que nos han dicho, de lo que nos han contado. Fíjate lo importante y lo interesante de esto es que te habías puesto a pensar que quizás has vivido una historia pues que te dijeron, que te vendieron y que tú compraste. Y que en esa historia te has movido y que en esa historia has vivido durante tanto tiempo. Fíjate qué potente. Entonces, aquí tienes que asumir, y lo primero a lo que quiero llevarte es que tú asumas que tu historia es un constructo que puede ser trabajado y que puede ser reconstruido. Repito, quédate con esta idea, no hay historias malas, hay historias mal contadas y luego entonces tenemos que empezar a reconstruir nuestra historia
para cambiar el sentido a nuestra historia y que pueda ser una historia que sea más ligera, que sea más saludable. Y el gran secreto, ahí te va el gran secreto para poder reconstruir nuestra historia. Toma nota. El gran secreto para poder reconstruir nuestra historia es que tú lo hagas a partir de tu mirada actual, a partir de asumirte desde el momento actual. ¿Por qué? Porque tu mirada es diferente, porque tú ya tienes más conocimiento, porque tienes más experiencia, porque tienes ojos distintos. La historia que tú has construido, la historia en la que tú te has venido dinamizando, la historia que te vendieron, esa historia que tú asumiste, fue una historia que la asumiste desde una posición distinta, desde una posición muchas veces irracional, desde una posición bastante inconsciente, a veces desde una posición bastante rudimentaria, bastante primaria, con los recursos que teníamos. Pero ahora ya eres diferente, ahora ya conoces, ya sabes, tienes posibilidad de construir y reconstruir una nueva historia. Es como reescribir un nuevo cuento. Estoy seguro que como maestro has construido en algún momento, has escrito alguna poesía, un poema, una historia, un cuento. Eso mismo tienes que hacer con tu historia. Sentarte, darte tiempo, que necesitas una hoja de papel y un lápiz para empezar a escribir cada acontecimiento de tu vida, revísalo a la luz de tus ojos actuales y dale un sentido diferente. Y piensa, ¿por qué tengo que quedarme con eso que me contaron? Y ahora le puedo dar un sentido distinto. Y es importante también asumir que esto muchas veces no lo podemos hacer solos, que no te dé pena. Quitémonos ya de estos complejos absurdos y busquemos ayuda. Si necesitas ayuda profesional, si necesitas ayuda de alguien, de un terapeuta calificado y profesional que te pueda acompañar para hacer esta labor, hazlo. Hazlo, que no te dé pena. Hoy en día tiene que ser un privilegio el decir, tengo un terapeuta que me ayude y me acompañe para poder reconstruir mi historia. Pero también quiero decirte que tú puedes hacerlo, que tú puedes hacerlo a partir de la disposición, de la voluntad, del conocimiento y, por supuesto, darte el espacio y el tiempo para poder hacerlo. Entonces, revisa esta historia que ha sido alimentada por un montón de sujetos y de protagonistas. En tu historia están tus padres, y hablo de tu historia en general, tu historia personal y tu historia como docente, porque en tu historia personal están tus padres, pero en la historia como maestro están tus maestros que te formaron, está la escuela que te formó, está la sociedad que está ahí permeando con sus decires, con sus mandas, con sus exigencias. Todo eso es parte de lo que va siendo parte de esta historia que te comento y que tiene que ser trabajada. Fíjate, nuestra historia de vida, que es como un gran todo, en esta historia de vida hay pequeñas historias, hay microhistorias, son como los grandes capítulos de un libro. Si estos capítulos de nuestro libro, llamado Nuestra Historia, llamado Nuestra Vida, no han sido cerrados y no han sido trabajados desde una posición consciente, desde una posición racional, el asunto se torna bastante riesgoso. Y por eso venimos cargando un montón de situaciones, un montón de complejos, un montón de traumas, un montón de heridas emocionales, heridas psicológicas que tenemos que trabajar y que tenemos que sanar. Ese es el elemento que yo te pido que lo pongas en primer lugar. No podemos pensar que la salud mental de los maestros tiene que ver exclusivamente, que voy para allá para el segundo factor, con elementos imputables directamente al trabajo docente. No, tu deterioro de tu salud mental como docente tiene que ver con toda esta historia de vida que al articularse con tu trabajo como docente, ahí es donde se tejen una buena cantidad de situaciones y de sintomatologías y de dificultades y de conflictos que van a estar jugándote en contra de tu salud mental y que tienes que trabajar. Entonces, busca ayuda si es que la requieres y si no, empieza a trabajar contigo mismo. Quédate con la idea. Empieza a cambiar el sentido de tu historia porque lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Asúmelo, créelo, que es un asunto que puedes trabajar tú y empieza a trabajarlo, ¿vale? Ese es el factor número uno. El factor número dos, las condiciones laborales en las que trabajamos como docentes. Las condiciones en sí mismas, escucha esto, las condiciones en sí mismas del trabajo docente pueden ser condiciones eh, las que sean, pero en sí mismas no son capaces o no son elementos detonadores de malestar o de deterioro de tu salud mental, sino que aquí el punto clave es la forma en cómo las estás mirando. Es decir, el significado que tú tienes a esta labor docente, a todo lo que rodea y permea tu labor como docente y todas estas condiciones
del trabajo magisterial tienen un significado. Y entonces lo que tienes que hacer es revisar cómo carambas está significando todas estas condiciones. Si tú miras a la labor docente como una labor desgastante, pesada, burocrática y nos pagan muy poquito y el salario es pésimo y trabajamos con mucha gente y ahora que trabajamos a distancia es lo peor, bueno, todos esos significados que tú estás construyendo sin darte cuenta muchas veces, eso va a determinar la forma en cómo tú te vas a estar posicionando ante tu trabajo docente. Entonces, bueno, la fórmula se vuelve simple cuando vamos ganando en precisión. Si el asunto es que yo estoy conflictuándome con la forma en cómo estoy mirando la docencia, la forma en cómo estoy mirando las condiciones del trabajo magisterial, que tengo que hacer, mover mi significado. Y resignificar no quiere decir cambiar, no es cambiar el gano poco con gano bien. No, no, no es por ahí, sino que es que tú revises por qué consideras, por qué crees que la labor docente, por ejemplo, en ese rubro de lo económico, que es un aspecto que hace mucho ruido a los docentes y que además, bueno, en algún otro momento lo he dicho y lo sigo diciendo, por supuesto que yo también asumo y creo que el salario del docente es un salario bastante raquítico, bastante deprimente para lo que realmente tendría que ganar un docente, pero ese es un asunto que depende de cómo lo estemos mirando, porque puede haber un docente que viene de condiciones bastante desfavorables que para él puede ser un muy buen salario, pero para una persona que viene con condiciones diferentes puede ser un salario, ya lo decíamos, bastante raquítico. Yo mismo aquí acabo de mostrarte un significado que es personal y que tengo que revisar y trabajarlo para que no me entrampe y para que no me convierta y que no me haga sentir que el trabajo docente no tiene sentido. No, estos son los conceptos que muchas veces nos van entorpeciendo y que tenemos que revisar. Entonces, revisa tus significados y los significados son tuyos. El significado no es el significado que sea, a ver, no es que haya un significado idóneo, un significado adecuado, no, es el significado para ti, lo que para ti representa, lo que para ti representa la docencia y lo que para ti quieras tú que represente en cada una de las condiciones, cada uno de los aspectos que envuelven y rodean tu trabajo como docente. Entonces, ¿qué daña nuestra salud mental? Nuestra historia de vida con todo el acompañante que trae y las condiciones laborales significadas en un sentido poco saludable que va haciendo que nosotros vayamos construyendo una relación poco saludable con la docencia, que nos vayamos desconectando de ella, nos vayamos desvinculando de ella y terminamos mirando la docencia como, como lo peor que pudiésemos estar haciendo cuando hacemos un trabajo de resignificación, entendemos que la docencia es una labor noble, es una labor preciosa, maravillosa, que no te va a dar quizás lo que a lo mejor tú inconscientemente quisieras. Bueno, eso también lo he dicho en otros momentos y lo vuelvo a repetir. No le pidas a la docencia lo que no te pueda dar. Trabaja tus significados, trabaja la forma en cómo la estás mirando y de esa manera puedes ir avanzando y eso te va a ayudar, por supuesto, a que te mantengas en un estado de ánimo mucho mejor y que tu salud mental como docente pues no sea tan, que no se deteriore tanto. Y el factor número tres tiene que ver también con otro asunto de carácter personal. Tiene que ver con tu estructura psicológica. Fíjate, tres factores que están repercutiendo en tu salud mental, tu historia de vida, las condiciones o más bien la significación de las condiciones de trabajo. Y ahora hablo de la estructura psicológica. ¿Qué es la estructura psicológica? Bueno, nosotros tenemos, así como tenemos una estructura ósea, una estructura nerviosa, tenemos una estructura psicológica y es importante que tú la conozcas, que sepas cómo funciona psicológicamente. Una estructura que se va gestando y se va formando y se va construyendo desde el momento mismo en que somos gestados hasta el momento actual. El asunto es que todo esto lo desconocemos. Tú tienes que saber y tienes que conocer cómo es que estás estructurado. Más adelante vamos a hacer un video de esto, por supuesto, prometido, de cómo es la estructura psicológica del ser humano, la estructura psicológica del docente, para que tú puedas entender cómo funcionas y cómo te dinamizas desde dentro. Pero desde ya ahorita asumir que este es otro factor. La estructura psicológica tiene diferentes protagonistas, diferentes fases,
está estructurada por diferentes instancias psicológicas y hoy únicamente quiero hablarte de una que es muy importante, que es el yo. El yo, como parte de tu estructura psicológica, tiene que ser un yo fuerte, un yo robusto, que se tiene que trabajar todo el tiempo, todos los días. Si tú descubres que hay un yo que es endeble, que es un yo frágil, que está sometido a los imperativos de esta mente inconsciente, de esta mente irracional, de esta mente impulsiva, de un montón de elementos y factores que están ahí también interfiriendo, evidentemente que vamos a tener una estructura psicológica que va a estar endeble, que va a estar fragilizada. Y luego entonces hay que trabajar en ella. Otra vez, si necesitas buscar ayuda, busca ayuda. Apóyate en alguien que te ayude a fortalecer a tu yo, que te diga cómo tienes que fortalecerlo. Yo te doy aquí algunos tips, algunos elementos. Fortalecer al yo implica de qué se alimenta el yo. El yo vive de conocimiento, de significados saludables. El yo vive de conexión con la conciencia. Hay que conectar al yo con la conciencia, hay que conectar al yo con la realidad, hay que conectar al yo con lo racional. De eso vive el yo. Entonces, cuando tú te des cuenta que actúas desde lo racional, desde la reflexión, desde la conciencia, desde el pensar, quiere decir que tu yo está funcionando y que tu yo, digamos que te ayuda para poder enfrentar las dificultades de la vida. Pero si tú sientes que por ahí ese yo no está trabajando como tendría que trabajar, bueno, pues hay que meterle mano y hay que poner al yo pues a punto para que nos acompañe. De momento, el fin de este video era mostrarte los tres factores, que no te quedes con la idea, porque esto te va a ayudar a saber cómo trabajarlo. Tú no puedes pensar que vas a sanar o que vas a trabajar o vas a fortalecer tu salud mental únicamente cambiándote de trabajo porque estás a disgusto en el trabajo que estás. O que pienses que tu salud mental va a mejorar cuando te aumenten el sueldo, o que tu salud mental va a mejorar cuando los padres dejen de reclamarte, o que tu salud mental va a mejorar cuando tengas un director o un supervisor que sea más humano y que te trate mejor. No, tu salud mental se trabaja siempre considerando estos rubros y la salud mental no se trabaja acá. Otro error terrible que comete la gente. La salud mental no se trabaja acá. La salud mental se trabaja, se materializa, se objetiva y lo único que requieres es una hoja de papel y un lápiz para empezar a trabajar y empezar a revisar. Vas a ganar en precisión, vas a ir ganando en claridad, vas a ir ganando en formas a partir de los contenidos que te vamos a ir compartiendo. Repito, de momento, quédate claro, tu historia de vida es importante, si hay cosas que sanar, hay que sanar. Las condiciones laborales hay que revisarlas para cambiar la mirada y la forma en cómo las estás percibiendo, cómo las estás significando. Después empieza a trabajar con tu estructura psicológica, conócela, revísala. Tenemos por ahí un curso en su momento, también te lo mostraremos, de autoconocimiento para que tú puedas revisarte y puedas conocerte y eso es oro puro. Conocernos de verdad desde el interior implica poder tener un cierto manejo, un cierto control y cambiar tu posición ante la vida. Dime tú si eso no es muy valioso. Luego entonces, ahí tienes esos tres factores para que los revises, los repienses, los reflexiones. Tres factores que están ahí interfiriendo y que van a estarse jugando y que van a estar, si no los trabajas, si no los cuidas, deteriorando tu salud mental. ¿Vale? Si te gustó el video, compártelo. Vamos a ayudar a más maestros. Vamos a hacer que esta comunidad de maestros crezcan y que cada vez haya maestros que se sumen y que empiecen a trabajar en esto. Que yo vuelvo a insistir, es lo más valioso que tenemos, que es nuestra mente, porque nuestra mente nos va a abrir muchos panoramas y muchas posibilidades. Te mando un súper abrazote y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.